Abran sus Biblias en Mateo capítulo 8, versos 14 al... Dos versos voy a mirar, 14 y 15, aunque en realidad hay que mirar toda esa sección, pero me voy a concentrar en los versos 14 y 15. Pero antes quiero que me escuchen, y especialmente los que nos siguen a través del canal. El domingo pasado invité al pastor Castrillo a predicar, a ocupar el púlpito. El pastor Castrillo fue el primer pastor que tuvo esta iglesia, el único pastor, y después este servidor. Y él explicó un poco la historia, digamos, de la iglesia, cómo comenzó y cuál fue su envolvimiento en ese trabajo. Y luego al final nos desafió con un mensaje que me pareció magnífico. Entre los comentarios que se hicieron hubo un caballero, no voy a decir su nombre porque no se trata de señalar individuos para ridiculizarlos. La persona, si escucha esto, sabe bien a quién me refiero. Y lo que quiero es hacer esto público para que tomemos nota, y los que nos siguen a través del canal también. Y es los comentarios que hacemos. Un señor parece que no le gustó, o no sé qué cosa tiene con el mensaje, pero dijo, Franquito querido. Esa fue la manera de iniciar el comentario. Franquito querido. El señor se llama Frank Castrillo, el pastor. Bueno, déjeme decirle, caballero, usted si me está escuchando en este momento, que es vergonzoso el comentario. Y lo hago público porque usted hizo público ese comentario. Y merece una respuesta pública. Y a los demás, tanto los de la casa como los que nos siguen en el canal, si le resulta ofensivo o pérdida de tiempo escuchar el mensaje, no venga más a la iglesia o no nos siga en el canal. Nosotros no le ponemos un fusil a la gente para escucharnos. Pensamos que, y estos hombres hacen el esfuerzo, y yo me incluyo, para poder presentar los mensajes. E invitamos los comentarios, que inclusive pueden ser negativos, que no estén de acuerdo. Porque definitivamente, yo les he dicho muchas veces que invito la opinión, no solo la opinión a favor, sino también en contra, para que podamos conversar y dialogar y ver si todos juntos crecemos en el conocimiento, en última instancia, no de lo que nos enseñan desde el púlpito, sino lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es productivo, eso es necesario, una discusión crítica de lo que enseñamos, de lo que escuchamos, de lo que decimos. Pero ningunear a la gente es de poco carácter. Eso muestra un carácter pobrísimo. Una persona que se llama cristiano y se dirige a un hombre que dedicó toda su vida, un hombre de 90 años, y que le digan, Franquito, querido. Eso es, lamentablemente, me da vergüenza ajena. Así que, si quieren hacer comentarios, háganlos. Y vuelvo a repetir, si son contrarios a lo que se dice, presente su tesis, presente su argumento y conversamos. Pero no a faltar el respeto a las personas. A este caballero le vamos a dar una oportunidad, pero si continúa con esa actitud vamos a removerlo del canal. Y así toda persona que no sepa conducirse como un cristiano. Los paganos a veces no hablan así. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Así que eso es una introducción, es un golpecito. Yo sé que acá no, gracias a Dios no tenemos ese problema, los que son locales, pero debido a que estamos abiertos ahora con el canal, nos ven un montón de personas. Y vuelvo a repetir, si realmente no le gusta el canal, no entre,
no escuche los mensajes, nadie lo escucha. Ponga otra predicación o mírese una película, y de esa manera mata el tiempo. Pero vuelvo a repetir, nadie le obliga a seguirnos. ¿Estamos claros en eso? Lo dejamos ahí otra vez. No es a ustedes, sino una situación que me pareció muy triste, que vi después del mensaje, ese comentario que se hizo. Restaurados para servir. Fíjense en lo que sucede en este episodio. Vamos a mirar la narración que hace Mateo y dice: vino Jesús a casa de Pedro. ¿Llegó Jesús a tu casa? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra postrada en cama con fiebre. Me refiero a la suegra de Pedro, ¿no? ¿Se entiende eso? Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Pocas palabras, pero es muy interesante cuando hacemos el análisis de esto que relata Mateo, cómo sacamos enseñanzas para nosotros, y vamos a mirarlo bien esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que has inspirado a los escritores a plasmar en las Escrituras. Esto es parte del compendio de aquello que, Señor, parte de tu corazón para compartir con tu pueblo. Y hoy, al abrir las Escrituras, Señor, nos encontramos otra vez con este episodio que nos deja lecciones para nuestras vidas. Bendice tu palabra a nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar quizás con una afirmación. Y es que con Cristo en casa, las cosas van mejor. Con Cristo en casa, las cosas van mejor. No quiere decir que no vamos a tener dificultades, porque en la actualidad hay quienes nos invitan a aceptar a Cristo para que resuelva todos los problemas y que de ahí en adelante jamás vamos a sufrir o vamos a tener algún tipo de dificultades. Y en realidad, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, es probable que empecemos a enfrentar problemas locales, a ver, en el entorno familiar, de repente hay personas que comienzan a censurar nuestra decisión y luego, por supuesto, insertados en la sociedad, empezamos a sufrir un tipo de persecución, quizás tal vez no una persecución violenta como sucedía en los inicios de la iglesia cristiana, pero a veces la vergüenza de la sociedad, el reírse de nosotros, de nuestras convicciones y cosas por el estilo. Así que el identificarnos con Cristo, hermano querido, ya lo sabemos los que conocemos al Señor, puede acarrearnos una serie de situaciones. Sin embargo, a pesar de todo eso, desde el momento en que le dimos entrada a Jesús en nuestras vidas y nuestros hogares, nuestras familias, empezamos a ver que el Señor comienza a arreglar cosas y esas cosas nos van mucho mejor. El Salmo 116, en el verso 15, este es un salmo que a mí por años me ha fascinado, inclusive lo he utilizado cuando he tenido que hablar en algún funeral. Dice el escritor: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Tanto se interesa Dios, honestamente, en la salud de los santos? Un pasaje que he estado analizando por mucho, pero mucho tiempo, años. Deje ese salmo un momento a un lado y saltemos siglos adelante con el apóstol San Pablo preso en Filipos. Y este hombre en una condición muy precaria, metido en la prisión. En otras oportunidades he descrito que las prisiones en el mundo romano no eran lugares cómodos. Hoy, a lo menos en estas regiones del mundo, las prisiones, salvo Latinoamérica, es un desastre, ¿no? Dejemos eso de lado. Pero, por ejemplo, en este país las prisiones no se lo desea a nadie, pero tienen ciertas comodidades considerando los derechos humanos de los presos. Inclusive algunos tienen hasta cancha de golf en algunas de las prisiones, que se hace justamente para ver si se puede restaurar y eventualmente reinsertar al que ha delinquido
una vez más en la sociedad y ser una persona productiva. Esto abre puerta a un gran debate entre lo que es el castigo y lo que es la restauración en el campo de las leyes, que bueno, no nos interesa a nosotros discutir ahora. Pablo no tenía ni campo de golf, no tenía buena comida, refrigeradora, no tenía ningún tipo de consideración o respeto de los derechos humanos. Lo habían tirado ahí adentro y se olvidaron de él. Lo que me llama la atención cuando le escribe a los filipenses, que Pablo dice estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo. Pero entonces agrega esta frase que llama poderosamente la atención y agrega, podría haber parado ahí, pero dice, y el morir es ganancia. Pablo estaba consciente que a lo mejor no, si salía de la cárcel, salía con los pies para adelante, muerto. Era un hombre que confiaba que Dios podía preservar su vida, pero la realidad de que podía encarar la muerte era algo patente. Entonces este hombre aclara este asunto. Y la cosa es, bueno, ¿qué actitud tiene Pablo si tiene que enfrentar la muerte? Y Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Usualmente cuando hablamos o tocamos el tema de la muerte, la gente considera la muerte como una pérdida. Tal es así que cuando nos expresamos, decimos tal o cual persona perdió a este o el otro. ¿Es así o no? Lo consideramos una pérdida en lugar de lo que nos dice el apóstol San Pablo. Pegando un salto otra vez al Salmo 116. Dios tiene un interés tal en sus hijos que procura, es decir, tiene un aprecio por la vida de los santos, que lo que hace es preservar la vida de ellos. Y la historia de Israel nos muestra con toda claridad cómo Dios ha prosperado y preservado a la nación, que muchas veces merecía el castigo, la muerte. Y sin embargo, frente a las amenazas que encaraban, Dios ha dado el paso adelante y ha cuidado a su pueblo. Pero por el otro lado tenemos también, según nos dice ese salmo, que Dios estima la muerte de los santos porque es el momento de reencuentro de ese santo con su Padre, con su Redentor. Es decir, es el hijo que viene otra vez a casa o que va a casa. El hombre se perdió, ya sabemos la historia, por causa del pecado, quedó destituido de la gloria de Dios, pero entonces el Señor lo que hace es darle la bienvenida, y hoy sabemos por la teología del Nuevo Testamento que es a través del sacrificio de Cristo Jesús, nos da la bienvenida a su presencia, a la patria celestial. La pregunta es, ¿por qué Dios preserva la vida de la persona si estima la muerte de sus santos? Repito, ¿por qué Dios guarda la vida de la persona? Si por inspiración el apóstol Pablo llegó a la conclusión que el morir a fin de cuentas es ganancia, entonces ¿por qué no ponernos a orar a brazo partido que el Señor nos quite la vida y nos vayamos de este mundo? Pablo acá no nos introduce en Filipenses en un debate filosófico de discusión entre lo que es la vida y la muerte desde un punto de vista estoico, que era una manera de pensar, un movimiento filosófico o del pensamiento de su época, sino lo que nos hace es una afirmación que nos conecta otra vez con este incidente que tenemos acá en Mateo capítulo 8 en cuanto a la suegra de Pedro. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Quiero que guarde eso un momento en su mente. El vivir es Cristo. ¿Qué es el vivir para usted? ¿Para qué vive usted? Esta semana que pasó, usted tuvo experiencias, ahora comenzamos una nueva y todavía Dios lo tiene acá. ¿Se ha preguntado para qué está vivo? Si Dios aprecia la muerte de sus santos, ¿me puede explicar usted por qué todavía sigue con vida? ¿O por qué yo sigo con vida? ¿Por qué volví otra vez a este lugar y no pude quedarme en aquel lugar
otra vez tendido, muerto y partir a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué razón, si el morir es ganancia y si Dios estima la muerte de su santo, qué es lo que estamos haciendo todavía aquí de pie, vivos en este plano de la realidad a la cual ahora pertenecemos? ¿Cuál es la razón de tu vida, hermano? ¿Para qué estás aquí? Mateo organiza este relato, es una manera muy interesante de escribir, y otra vez nosotros creemos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y que, si bien es cierto que Pablo habla de la inspiración en el Antiguo Testamento, también observamos cómo los escritores comienzan a darle autoridad a los escritos del Nuevo Testamento, y es por eso que llegamos a la conclusión que todo lo que tenemos en este relato y todo el Nuevo Testamento es inspirado también por Dios. Y este Señor es dirigido por el Señor a ordenar relatos que tienen que ver con una serie de milagros, de restauración, y que se mueven de lo público, de la escena pública, hacia lo privado o lo íntimo. Observe qué interesante, en el capítulo 8, si usted ve rápidamente, en los versos 1 al 4 se nos habla de la curación o la sanidad o restauración de un leproso mientras Jesús estaba, rodeado de gente. Lo seguía un montón de personas. A donde Jesús estaba, ahí se movían las multitudes, y en un momento dado apareció este señor y nos dice allí que le seguía mucha gente, y entonces ese leproso recibe la sanidad por parte del Señor. Luego, después en casa, mire bien ese detalle si no lo conoce ya. De ese incidente público, Mateo nos lleva ahora, en los versos 5 al 13, a la restauración de un siervo de un oficial romano. Este señor vino a Jesús y le pidió que por favor sanara a uno de sus siervos. Se ve que lo quería muchísimo a este señor, tenía el corazón pegado a este siervo, y bueno, fue a pedir, se hizo todo el viaje. Imagínense, un hombre, un oficial romano, tiene su trabajito, pero este señor se vino ahí, trató de influenciar en Jesús para poder ver si se puede salvar, se puede hacer algo por este siervo. Luego, en los versos 14 y 15, donde el Señor sana a la suegra de Pedro, ya nos vemos cómo otra vez se va de la escena pública, se va a la escena privada de una casa. Ya la gente quedó afuera de la casa, no están toda la multitud adentro. Y ahí entonces el Señor Jesucristo ve a la suegra de Pedro enferma y también la restaura. Y luego en el verso 16 y 17 vuelve otra vez Mateo a dirigirnos a la atención pública. Jesús dice que le traían a los enfermos a la noche, y en fin, y él entonces predicaba y y sanaba o restauraba a estas personas con los diferentes problemas que tenían. Por otro lado, estaba reflexionando en esto y vemos un movimiento en el desarrollo del relato de Mateo que es muy interesante. Observen, por ejemplo, que con relación al leproso, el Señor le habló y lo tocó. Cuando se trata del siervo del centurión, ni lo tocó ni le habló. Le habló al dueño o al jefe, ¿no es cierto?, al señor ¿Se acuerdan del incidente? Le dice, Señor, no vengas a casa. El Señor dijo, voy a ir allá y voy a hacer el trabajo. No te molestes. Probablemente este señor vio que estaba muy ocupado y le dice, solamente habla y mi siervo va a sanar. El Señor, cuando vio esa fe, dijo, comparó la fe de la gente con la de este señor y dijo, este es un fenómeno. Bueno, la cuestión es que no lo tocó, no le habló, y sin embargo entonces este señor fue restaurado. Y cuando nos movemos hacia la situación de la suegra de Pedro, nos dice que no le habló, pero la tocó. Miren qué interesante. Al leproso le habló y lo tocó. En cuanto al siervo, no le habló y no le tocó. Habló con el centurión o el jefe Y en cuanto a la suegra de Pedro, dice que la tocó, pero no habló. Claro, yo no quiero sacarle mucha punta a esto porque podemos ir por la tangente y terminar especulando. Pero la pregunta es, a ver, ¿qué miramos de este incidente, de esta dinámica que presenta Mateo inspirado por el Señor?
Lo que puedo sacar quizás, y esto es abierto al debate, por supuesto, pero lo que observamos es que no interesa si el Señor habla, toca o es una combinación de las dos cosas. Lo que observamos es que cuando el Señor interviene suceden cosas y son cosas favorables. En la actualidad, no sé, hoy tenemos un ejército de personas que dicen que tenemos que tocar a los enfermos, echarle aceite y una serie de cosas en el nombre de Cristo Jesús. Pero cuando miramos al Señor, no observamos eso. A veces ponemos el énfasis, sí, Jesús escupió en el barro, le puso cosas en el ojo, tocó a esta persona, le habló a la otra. La idea es mostrarnos que no hay límites para la operación del poder de Dios en Cristo. No interesa si habla, si toca, si desea o lo que sea. El Señor Jesucristo, cuando interviene, las cosas salen mejor, suceden cosas. Por eso la importancia de acercarnos a ese Jesucristo influyente. Cuando venimos a la cruz y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, suceden cosas. La restauración de nuestras almas, la salvación, la vida eterna. En Jesús suceden cosas, y eso es lo que observamos como dinámica en este fenómeno que observamos en el Evangelio según San Mateo. Ahora, si hay algo que nosotros podemos apreciar es que Jesús no era un cazador de fama. Él está metido entre las multitudes porque las multitudes lo seguían por todos lados. No es que él iba a donde estaban las multitudes, no, se producían espontáneamente cuando sabían que Jesús estaba caminando por ahí. Es decir, Jesús no iba en busca de la fama, sino que la fama lo buscaba a Jesús. Hoy, otra vez, mucho del movimiento evangélico busca la fama de los interlocutores, de los predicadores, de los que están en los púlpitos. Buscan el aplauso, la aprobación, la estimación, el elogio de las multitudes. Jesús nunca buscó la fama de la gente. La gente lo hizo famoso por quien era y por lo que hacía. Nosotros hoy somos el cuerpo de Cristo y como iglesia no debemos buscar la fama. Lo que tenemos que hacer es predicar para que entonces la gente venga a buscar, y la gente es la que hace la fama. La gente, las multitudes son las que se van a acercar para sentarse a los pies de Cristo y escuchar qué tiene que darnos a nosotros, porque con Cristo las cosas salen mejor. Lo primero que relata Mateo, que miren qué interesante, porque este señor nos mete en un cuadro donde hay un montón de gente y de repente dice, bueno, ahora los voy a sacar de esto, y nos mete adentro de una casa. En un hogar, y las casas eran muy simples, era casa de pobres. Dice ahí, vino Jesús, en medio de todo este cuadro, a casa de Pedro. Un Jesús que está extremadamente ocupado y saturado de labor, de gente que quiere escucharlo, de gente que necesita atención inclusive médica, enfermos que venían con un montón de males. Y nos muestra que tuvo e hizo el tiempo para atender algo totalmente personal que nada tenía que ver con las multitudes afuera. Es cierto que había un montón de gente con necesidades, pero el Señor Jesucristo ahora se enfoca específicamente en esta casa. Está sucediendo algo privado. El Señor no dice, miren, yo ahora estoy muy ocupado, tengo toda esta gente que me está esperando, así que, como me contaba una hermana, que le daban el turno para hacerse ver por el médico y le dan 2 o 3 meses para adelante, si tiene suerte, Con el Señor Jesucristo no es, mire, hablé con mis secretarios, acá los discípulos, y ya vamos a ver cuándo le damos un turno. No, Señor, ahí está el Señor Jesucristo interesado en la situación de este hogar. Y es un hogar que no tiene nada que ver con la multitud. La suegra de Pedro está ocupando un lugar en un catre, en una cama, enferma. Y el Señor Jesucristo pone toda su atención en un caso específico, un caso particular. Jesús no se interesa en las multitudes. Jesús se interesa en cada persona que forma la multitud. A veces miramos los números, la masa. Nuestros políticos, por ejemplo, en Latinoamérica, ustedes los ven que hablan. Soy muy crítico de la política, no que soy un político, pero soy muy crítico porque veo que son una partida de sátrapas, mentirosos, embusteros que nos vienen prometiendo hace décadas mejorar nuestra sociedad latinoamericana y nos tienen más empobrecidos que nunca.
Así que no hay nada para aplaudir de los políticos. Hoy Colombia creo que tiene debate quién va a ser el presidente próximo, ¿no es cierto? No sé si me corrijan si estoy equivocado, pero creo que soy. Y entonces estos señores, claro, lo que les interesa son las masas. Miran las estadísticas. A ver, ¿qué porcentaje de gente va a votar a favor de nosotros? Pero esa gente, estos señores, no les interesa los individuos que forman la masa o la sociedad. Lo que les interesa es el volumen. Y luego, una vez que los ponemos en el podio, se olvidan de nosotros. Usted les toca la puerta y dice, necesito conversar con usted para que me ayude porque tengo un problema. Inmediatamente, es que nunca llega a tocar la puerta, lo tiran ahí con secretarios de secretarios y secretarios y nunca va a llegar a la presencia de esa persona. No les interesa. En cambio, Jesús, sí. Jesús mira las multitudes, pero mira el corazón de cada una de las personas que forman esas multitudes. Está interesado en forma personal, no en forma masiva. Si el Señor Jesucristo tiene un plan supremo que tiene que ver con la historia y que en última instancia redunda para su gloria, y es importante que estudiemos eso. A veces nos concentramos en el estudio del porvenir, la escatología, y está muy bien. Los invito a que lo hagan, que leamos la Biblia, extraigamos todos esos conceptos, porque nos dan entusiasmo y pasión en el presente mirando lo que viene por delante. Pero el problema es que a veces nos concentramos tanto en lo porvenir que nos olvidamos de la intervención de Dios en el presente, en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios está allí para hacernos las cosas mejor, para ayudarnos en nuestro derrotero, cuando pasamos por dificultades. Dios tiene una preocupación muy personal con cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros. El Señor nunca pasa de largo, nunca dice estoy demasiado ocupado, busca otro. No, Señor, el Señor, aunque esté ocupado con el manejo de todo este cosmos, siempre tiene lugar para nosotros. Y es por eso que es importante venir en oración y hablar con Él, llevarle nuestras cuitas, llevar nuestras peticiones, contarle nuestros problemas, porque los oídos de Dios están abiertos para atender a sus hijos. Es cierto que afuera hay mucha gente con problemas y necesidades, pero el Señor Jesucristo tiene un interés muy particular en cada uno de los que estamos aquí debajo de este techo y todos los que nos siguen a través del canal y cada hijo suyo. A Dios le interesa tu vida. Cuando Cristo entró a la casa de Pedro, las cosas comenzaron a salir mejor. Hermano querido, ábrele la puerta de tu casa y de tu corazón a Cristo y vas a ver cambios. Las cosas te van a empezar a salir mejor. No se la cierres, ábrela y experimenta la gracia de Dios, como acabaron de cantar en una forma muy adecuada estos queridos hermanos. Bueno, Mateo nos mete en la casa de Pedro. ¿Y qué encontramos ahí adentro? Bueno, noten que no tiene ningún interés en mostrarnos el mobiliario. A ver, ¿cuál es la decoración de la casa? Las señoras cuando van a una casa mirando, a ver, pusieron la maceta acá, tienen flores, no tienen flores, ¿de qué colores son los manteles, la cortina, los platos? Después cuando van manejando de regreso a casa, ¿viste? ¿Por qué no me compras un par de cortinas así como tiene la hermana? Mira los platos, en mi casa me compraste unos platos de plástico y mira qué lindos platos de porcelana. Yo quiero unos como esos. Son buenas para mirar esos detalles. Está muy bien. Pero Mateo no tiene interés en meternos en esos detalles. No les habla de la decoración y ese tipo de cosas, trivialidades, sino que nos dirige la atención a un problema serio y particular en esta familia. La suegra de Pedro está muy enferma, está en serios problemas. Claro, cuando nosotros miramos que la enferma de Pedro la suegra de Pedro está enferma, tenemos que ponernos un poquito en el contexto social en el que estamos viviendo para captar y sopesar la situación y lo grave que es. Porque en los días de Pedro no tenemos una maquinaria, ¿no es cierto?, un sistema estatal de salud pública. En realidad las personas estaban bátase cada uno como pueda.
Nosotros hoy gozamos de una cantidad de hospitales que podemos ir a visitar, ir a una enfermería y ahí nos atienden. Incluso en nuestro continente latinoamericano tenemos hospitales que se caen a pedazos, pero por lo menos tenemos algún hospital que, aunque estén las puertas caídas, de repente sale un lego, un médico que dice, bueno, voy a atender a ver qué le pasa. En aquel entonces no había un rancho que se caiga a pedazos donde me esperaba un médico para atenderme. La situación era extremadamente precaria en cuanto a salud pública se refiere. No hay una estructura entonces de médicos capacitados en forma masiva para atender la situación. Los médicos, si había médicos que eran escasos, encima eran extremadamente caros. Por eso la nata de la sociedad generalmente recibían atención médica, pero la gente de la sociedad, el común del pueblo, no podían ver un médico. Y algunos gastaban fortunas, pero ¿se acuerdan de aquella mujer que tenía el flujo de sangre? Se había gastado toda la plata que tenía y no pudieron hacer absolutamente nada, porque la medicina, la ciencia no había avanzado en términos como en la actualidad, donde lo meten en una máquina para sacarle un MRI, una resonancia magnética, una radiografía, análisis de sangre, y entonces detectar o diagnosticar el mal de una persona. En esos días no existía todo eso, era cosa de ciencia ficción. No cabe duda que a lo mejor cuando Jesús entró a la casa, siendo que él había atendido y había sanado a un montón de gente, como en estos casos que se me indican en el contexto, le habrán dicho a Jesús, ya que estás, Señor, ¿podrías ver a mi suegra? Tal vez se lo dijo Pedro, o la esposa, qué sé yo, o los discípulos, o a lo mejor el Señor solo se dio cuenta, él sabía todas las cosas. Pero a lo mejor, qué sé yo, le habrán dicho, si yo hubiese estado ahí, le hubiese dicho, Señor, mira, siendo que estás sanando un montón de gente, por cierto, acá tenemos a mi suegra que está mal, a ver si puedes hacer algo por ella. Creo yo, no sé, esto que voy a decir es especulación, pero supongo que Jesús vino por invitación. Y que la suegra de Pedro sabía que venía Jesús. Pero desafortunadamente se enfermó y cayó en cama. La persona esta no puede atender a Jesús. Quizás tenían los planes para poder atender como corresponde al Señor, pero lamentablemente la situación no estaba planeada y esta señora entonces se enferma. Cuando miramos el Evangelio de Lucas, me interesa la comparación porque Lucas se nos describe en las Escrituras como el médico amado. Y Lucas no estuvo acá, pero luego hizo una investigación después que pasaron todas estas cosas para escribir el Evangelio. Y entonces, después de haber investigado, sin duda que le contaron esta situación, porque él también la relata en el Evangelio. Y pienso que la incluye como médico porque está interesado cómo Jesús interaccionó con la enfermedad. Y llamaba la atención a Lucas como médico de cómo sanaba a la gente en una forma sobrenatural. Así que Lucas inserta en su Evangelio este relato. Lo que llama la atención es que Lucas dice que habló. Mateo no dice que le habló a la mujer, pero Lucas sí. Y no solamente eso, pero Lucas hace una diagnosis de la enfermedad de esta mujer diciendo, tuvo una gran fiebre. Él podría haber dicho, estaba enferma. Estaba en cama, tenía fiebre, pero en su investigación quizás, y otra vez insisto, esto es especulación, no tenemos el respaldo bíblico, pero supongo que como médico, si yo estuviese en el lugar de Lucas y me dicen, sí, la suegra de Pedro se enfermó, bueno, a ver, que todo el mundo se enfermaba en aquel entonces, un poco de fiebre le sube a cualquiera. Pero este señor ha dicho, bueno, pero a ver, ¿qué clase de enfermedad tenía esta señora? ¿Era grave? Y empezó tal vez a indagar, y es por eso que él decide poner en el Evangelio que tuvo gran fiebre, no fiebre simplemente, sino una gran fiebre. Es decir, estamos ante un caso que, según este señor, le pareció que era bastante serio y estimó necesario, y por cierto el Espíritu Santo lo dirige a poner esto y a describir con ese adverbio que era una situación muy grave. No era una temperatura de 38 grados. Probablemente esta señora tenía alguna infección que le hizo volar la fiebre y estaba en peligro. Cuando una persona raya los 40 grados, corre un grave peligro. Y si la temperatura no se controla y vas 41 o 42, usted hasta puede morir. Ya 40 grados no tratados puede tener fallas
o averías cerebrales. Es un asunto serio, así que si alguno alguna vez mira el termómetro y le pega 40, bueno, hay que bajar esa temperatura o vaya a ver al médico porque algo está bastante serio ahí. Así que esta señora estaba muy gravemente enferma. Jesús no esquiva la situación. Ahí está mi suegra enferma. Y fíjense qué interesante, hay 4 cosas que dice Mateo. Número 1, que Jesús vino. Número 2, Jesús vio. Número 3, Jesús tocó. Extendió la mano y tocó a esta mujer. Y número 4, la mujer sanó. Toda la dinámica de Jesucristo interaccionando con esta persona. Vino, vio, tocó y sanó. Volviendo para atrás, uno podría decir, momento, pastor, a ver, explíqueme en esto porque no lo entiendo. Usted acaba de decir que Jesús no habló a esta mujer, según dice Mateo acá, pero cuando vamos a Lucas dice que sí habló. Pero no, Lucas no dice que le habló a la mujer. Si usted va al Evangelio después en casa, va a decir que va a ver que le habló a la enfermedad, a la fiebre. Tome nota de eso. No le habló a la suegra de Pedro, le habló a la fiebre. Si usted tiene que ir a ver al médico, en estos días, imagínese que el médico lo llama. Mengeche, pase adelante. Y usted entra al consultorio, le dice, siéntese en la camilla. Usted se sienta en la camilla y el doctor le dice, ¿qué le pasa? Bueno, ¿sabe qué? Hace días que vengo quejándome de un dolor de pecho. No me diga, ¿y cuánto hace que viene con eso? Más o menos unas 2, 3 semanas. Y entonces el médico hace algo raro. Y en lugar de ya conversar con el paciente, comienza a hablar con el pecho. Y le empieza a hablar dolor de pecho. ¿Qué es lo que está pasando allí adentro? En lugar de mandarlo, usted esperaría, ¿no es cierto?, que el doctor diga, bueno, mire, ¿sabe una cosa? Vamos a hacer algo. Primero lo va a auscultar, supongo, ¿no? Yo no sé nada de medicina, qué sé yo. Pero probablemente le mete el aparatito eso para ver cómo están los pulmones, el latido del corazón, qué sé yo, qué es lo que hacen con eso, ¿no? Después a lo mejor le manda a hacer unos análisis de sangre, una radiografía, a lo mejor lo manda a hacer una resonancia magnética para ver cómo están los huesos y los tejidos o qué sé yo que miran con esas cosas, lo meten en un tubo a uno y entonces ahí empiezan a sacarle fotografías del interior. Para poder hacer una diagnosis y decir, bueno, esto es el problema que usted tiene y entonces abordar el asunto con la atención correspondiente. ¿Se imagina que el médico le empiece a hablar a la enfermedad en vez de hablarle a usted? No sé usted, ¿no? Pero yo creo que me bajo de la camilla muy despacio y discreto y me voy acercando hacia la puerta y cuando tengo chance salgo volando de adentro. Pero Lucas dice que eso es lo que hizo Jesús. Y me imagino que como médico le habrá llamado la atención diciendo, ¿cómo es esto? En lugar de hablarle al enfermo y tratar de hacer la diagnosis, ¿está hablándole a la enfermedad? Pues eso es lo que dice Lucas. Así que atente. Mateo y Lucas no se contradicen. Mateo dice que el Señor tocó a la señora. Y Lucas dice, le habló a la enfermedad, no a la señora. Así que eso es para aclarar cualquier tipo de confusión que nos traiga este asunto. El hecho de Jesús extender su mano y tocar a esta mujer, en lugar de hablarle, nos muestra un gesto de ternura. Cuando voy a los hospitales a veces a ver a algún enfermo, yo he asumido el hábito de, cuando llego, es de no hacer mucho ruido. Porque el enfermo a veces quiere estar tranquilo, está sufriendo. Y más si la persona está con los ojos cerrados y descansando. Y lo que suelo hacer es de acercarme a la camilla y sin decir nada poner mi mano sobre la mano del paciente o el brazo, en una forma muy delicada. Y lo hago porque pienso que el Señor, cuando extendía sus manos para tocar a los pacientes, era un acto de clemencia y una manera de decir en silencio, aquí estoy, entiendo tu situación, me he hecho presente porque me interesas. Es una manera de demostrar empatía por la persona que está enferma, que está sufriendo.
El paciente no está interesado en las multitudes afuera o cuántos enfermos hay. El paciente está concentrado en su dolor, su miseria, su agonía, y lo que necesita es esa mano que le dice: aquí estoy, siento tu dolor, estoy a tu lado para ayudarte. Y eso es lo que vemos en este cuadro. Es magnífico ver a Jesús que no le dice a esta mujer una sola palabra, simplemente extiende su mano y la toca para mostrarle su clemencia. Un Cristo que muestra compasión, empatía por el dolor de las personas. Es decir, acá lo que tenemos es un acto de compasión demostrado sin palabras o en el silencio. Hay mucha gente que habla de compasión, que tenemos que tener compasión, predican acerca de la compasión, pero resulta que después cuando se trata de mostrarla, son personas que no sienten absolutamente nada. Es decir, a veces con las palabras muestran que no tienen compasión. Cuando nosotros sentimos verdadera compasión, no hace falta hacer propaganda, no hace falta anunciarla con verbo. La persona va a demostrarla con hechos que realmente tiene empatía por las necesidades y el sufrimiento de las otras personas. Nos vamos a hacer presentes, vamos a mostrar o vamos a hablar sin palabras con los hechos de apreciación por el dolor humano. La compasión no necesita acompañarse con predicación o palabra. La compasión se demuestra sin palabra. Luego hablamos con la palabra acerca del Señor y el Salvador, pero tenemos que demostrar en el corazón y en las acciones que tenemos compasión por la miseria de los otros. Jesús vino a casa de Pedro. Ojo, porque no solamente Jesús viene a la casa nuestra, pero hay otros que están haciendo la cola para también meterse en nuestra casa. Personas y situaciones que están interesadas en poner el pie dentro de nuestras familias y nuestros hogares y nuestra propia vida, no para y porque están interesados en nuestras necesidades, sino para destruir, para traer dolor, miseria, angustia, destrucción. La Biblia nos dice que Satanás entró en Judas y sabemos la historia, el fracaso de ese hombre. El apóstol Pablo nos advierte que hay falsos maestros que se introducen en las casas y se llevan cautivas a las personas que no están despabilados en cuanto a enseñanza se refiere. Y es por eso que Pablo escribe a los hermanos, a las iglesias, para que tengan cuidado de no abrir las puertas a cosas que en lugar de traer bienestar o restauración, lo que trae es ruina. Hoy tenemos toda una industria comercial que se mete en nuestros hogares a través de la televisión, el internet, que lo que hacen es despertar en nosotros el consumismo, de darle la espalda a las cosas de Dios para entregarnos a las cosas del mundo y acumular tesoros en el mundo en lugar de tesoros en el cielo. Y así podemos ejemplificarnos con una cantidad de cosas que quieren estar en nuestros hogares, que quieren poner el pie dentro y adueñarse de nuestras familias. Cuidado, no solamente Jesús viene a casa, pero detrás de él vienen a veces muchos enemigos que pueden hacer daños irreparables si no tenemos cuidado. Ahora, cuando Jesús entra a esa casa, las cosas empiezan a salir mejor. Cuando Jesús entra a casa, nunca las cosas son para peor. Jesús es un restaurador. Si tú no le has dado tu vida a Cristo, hazlo, porque Jesús restaura el alma. Jesús restaura nuestras relaciones. Jesús restaura nuestras emociones, nuestros sentimientos, la vida familiar. Es un restaurador. Restaura nuestra relación con Dios. Restaura nuestra relación con los demás. Esa es la ventaja de darle la entrada a Jesucristo a nuestras vidas y a nuestros hogares y a nuestras iglesias. Y qué lindo sería que la sociedad entera abra las puertas para darle entrada a Jesús, porque veríamos cambios extraordinarios, que por supuesto ya esto suena lo utópico, pero sería magnífico que las sociedades consideren el darle la entrada a Jesucristo. Lógicamente que no va a suceder, seamos realistas, el mundo rechaza a Cristo. Algunos del mundo lo aceptan, pero la sociedad no tiene ningún interés en el Señor. Lo que llama la atención es que Jesús, en lugar de dejar que la suegra de Pedro parta de esta realidad, porque según el apóstol Pablo, la muerte es ganancia.
Y no solamente eso, pero en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios se agrada, vamos a decir, en la muerte de sus santos. Entonces, si esto es real, lo que dice la Biblia, ¿por qué Jesucristo extendió la mano para sanar a esta señora? Si al fin del cuenta dejarla morir a esta mujer de esa gran fiebre era ganancia. Y por cierto, Dios se hubiese placido en la muerte de esta hija que va a su presencia. Entonces, ¿por qué Jesús toca la mano de esta mujer y le devuelve la salud? Restaura la salud de esta señora. Ahora, ¿qué hizo esta mujer con el tiempo extra que el Señor le dio? Repito, por eso es que cité esos dos pasajes, para ubicarlo en la problemática acá. La muerte es ganancia, Jesús no la dejó morir. Y estimada es a Jehová la muerte de sus santos, y, por cierto, el Señor es el Dios encarnado y estima que mejor es preservarle la vida, dejar que viva un poco más. Bueno, ¿qué hizo esta mujer con ese tiempo extra que le concedió el Señor al haberle tocado y restaurado su salud? ¿Qué hacemos con este tiempo extra que el Señor Jesucristo nos está dando, hermano? Pasó una semana y aquí estás. Y estamos entrando a otra semana y estamos vivitos y coleando. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Por qué Dios está extendiendo el tiempo? Si la muerte es ganancia, si estimada es a Dios la muerte de sus santos, ¿qué estamos haciendo todavía en este mundo, en este plano de realidad? ¿Qué estás haciendo con el tiempo extra que Dios te está dando cada vez que abres los ojos cada mañana? ¿Qué hacemos con la salud física? ¿Qué hacemos con la salud del alma que el Señor nos está otorgando? Bueno, ahí es donde entran las palabras de Pablo cuando dijo: para mí el vivir, el tiempo que Dios me da, aunque la muerte es ganancia y aunque estimada es a Dios la muerte de sus santos, para mí el tiempo que Dios me da, el vivir, es Cristo. Todo lo que yo haga es Cristo. Mi enfoque es el Señor. Y para eso el Señor preservó la vida de esta mujer, para que esa vida sea Cristo, para que comience a vivir para el servicio a Dios, preservada para servir. Yo a veces escucho a mucha gente dar testimonio, o he escuchado, donde hablan de cómo el Señor los ha sanado. Y esto lo he compartido muchas veces. Gente que dice: Señor me sanó, yo me estaba muriendo de cáncer, de corazón y qué sé yo, una cantidad de accidentes. El Señor ha hecho el milagro. Pero nunca escucho a las personas hablar del por qué Dios hizo eso. ¿De qué manera ahora me ha movido a servir al Señor? He sido preservado. Y todo el mundo dice amén, aleluya, gloria al Señor. Y está bien, sí, macanudo, claro, nos preservó la vida. Pero el tema es, ¿pero para qué? Si el morir es ganancia y Dios estima la muerte de sus santos, ¿por qué me tiene todavía clavado en este plano de la realidad? Bueno, es para que le sirvas el tiempo que te queda. Y noten ustedes, el verso 15 dice: y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Una mujer restaurada para servir. Noten el tipo de servicio que ofreció esta mujer. En primer lugar, se trata de un servicio inmediato. No se trata de, bueno, a ver, gracias Señor, me has sanado, pero ahora necesito un tiempo de recuperación. Necesito vacaciones. Necesito ahora un tiempo de descanso porque tengo que recuperar las fuerzas. Así que dame un par de meses y entonces cuando esté en condiciones y se den las circunstancias, entonces a ver si hago algo para ti. No, Señor, esta señora inmediatamente se levantó de ese catre donde estaba y comenzó a servir. Servicio inmediato, no postergado. Nosotros servimos a lo mejor el domingo en la iglesia. A veces servimos cuando nos invitan a servir. Pero la actitud de la señora fue espontánea. Se levantó y comenzó a hacer el trabajo. La otra cosa no solamente es un servicio espontáneo inmediato, pero es un servicio enfocado en Jesucristo. Comenzó a servir a su Salvador, a su sanador, a su restaurador.
Nuestra vida, como dice Pablo, es Cristo. Tenemos que dedicarnos todos los días y en cada momento a servir al Señor. Busca las oportunidades para ver de qué manera, Señor, puedo servirte. No esperemos que venga alguien a decirnos, necesito. A veces en la iglesia, qué sé yo, tenemos los comités y entonces se le pide a algunas personas a formar parte del programa, del sistema. Y bueno, cuando me llamen, entonces trabajo. No, Señor. Acá estaba hablando con un hermano del pastizal que tenemos ahí afuera, que tenemos que cortarlo, ¿no? Esperamos que alguien venga y nos diga, bueno, traigan la máquina, vamos a cortar el pasto. No, es cuando miramos la situación, digo, yo doy el paso adelante porque quiero servir a mi Señor. Cuando el hermano de la escuela dominical decía lo de las sillas, vemos las sillas medias chuecas y esperamos que algún ujier o alguien venga para acomodar la silla. No, hágalo. Eso es su servicio a Cristo. Pero no, nosotros esperamos que nos digan cuándo, cómo y dónde. Cuando la verdad es que tiene que ser algo espontáneo y un servicio a Cristo, no para buscar la fama de los hombres. Cuando miramos a Jesús sirviendo a estas multitudes, no es porque buscaba el aplauso de la gente. Era para servir a su Padre Celestial y lo hacía en cada momento, en cada circunstancia. Pablo decía, para mí el vivir, todavía no estoy muerto, estoy preso, pero para mí el vivir preso como estoy es Cristo. Servicio inmediato, servicio a Cristo y número 3, servicio a los demás. Se dio cuenta que cuando dice allí, por ejemplo, se levantó, luego dice servía en plural. No dice le servía, sino les servía. A Cristo lo sirvo, pero los otros que hagan su trabajo. No, Señor. La señora se levantó y no empezó, bueno, no, escúcheme, ustedes háganse la sopa, ustedes arréglense, ahí está la olla, ahí está la cocina, traigan la leña, a mí no me vengan a hinchar porque yo acabo de levantarme, estuve enfermo, casi me muero, que me van a poner a servir. Así que arréglense ustedes, vayan a la fonda, al Sui Chalet. No, Señor. La señora vio una oportunidad no solamente para servir al Señor, pero servir a los que están con Él. De arremangarse y empezar a servir. Una mujer totalmente restaurada y que tiene las manos y el corazón extendido y abierto para servir a los demás. ¡Qué pedazo de señora era esta! ¿Cómo me hubiese gustado que sea mi suegra? Mi suegra hoy partió a la presencia del Señor, una santa, era una gran mujer. Pero qué pedazo de suegra tenía Pedro. Una mujer que servía al Señor. Hermano querido, esta es la reflexión. Tú y yo hemos sido restaurados en esa cruz. Estábamos perdidos y muertos en delitos y pecados. Y el Señor vino a este mundo para dar su vida por ti y por mí, para darnos el perdón, la salvación, la vida eterna. Y te restauró de un estado caído a uno en donde puedes levantarte y decir, soy un hijo de Dios. Y Dios te ha restaurado para que sirvas ahora a Cristo Jesús. Sí, Dios estima la muerte de sus hijos porque vamos a casa. La muerte es una ganancia, pero también el vivir es una ganancia, porque es vivir para Cristo, para servirle, para llevarle gloria, para ver de qué manera inclusive podemos servir a otros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor ha restaurado cada una de nuestras vidas como estaba restaurando la vida de muchas de estas personas. Irónicamente, mucha de esta gente que fue restaurada, cuando llegó el momento del juicio de Jesús, no aparecieron para nada. Mucha gente le da la espalda a Jesús después de recibir sus beneficios. En el caso de esta señora, no, Señor. Desde el momento en que fue restaurada, se remangó, se levantó y comenzó a servir al Señor y a los suyos. Todos nosotros, hermanos queridos, hemos sido restaurados en esa cruz para servir a Dios, para servir a Cristo. Es tiempo de levantarnos y seguir el ejemplo de esta mujer, de comenzar a servir para la gloria de Dios. Y en su momento Dios dirá, siendo que es estimada la muerte de sus santos, cuándo hemos de partir a casa. Pero mientras esperamos, sirvamos, porque eso es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos. Ábrele la puerta de tu vida, de tu hogar a Jesús y las cosas van a salir mejor. Podremos servir a Dios para darle gloria y honra.
Padre, gracias te damos por este pequeño incidente. Pequeño no es pequeño, es el relato, son 2 versículos, pero que nos mete en la intimidad de un hogar donde vemos el efecto en la vida de una persona. La suegra de Pedro, pero una persona, el efecto que tuvo la restauración en la vida de esta señora. Esta gran mujer que nos da un ejemplo muy hermoso de servicio abnegado. Ayúdanos, Señor, siendo que nos has restaurado en Cristo Jesús, a poder levantarnos de donde estamos y empezar a servirte. Y aquellos que todavía no han abierto las puertas del corazón y de su hogar a Cristo Jesús, por el Espíritu Santo te imploro, Señor, que hagas la obra y que estas personas puedan entonces invitar al Señor que venga a nuestras vidas y de esa manera empezar a hacer que las cosas salgan mejor y restaurados sumarnos al ejército de aquellos quienes fielmente te sirven, como esta mujer de la historia. Ayúdanos, Señor, a poder servirte, porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.